en nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué gozamos de todos estos privilegios? ¿Por qué fuimos llamados por Dios para participar de las bendiciones de este reino? Y gozarnos en la vida de personas como Billy Graham, y gozarnos en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Porque en la misericordia de Dios, Dios tuvo bien escogernos y regalarnos este gran privilegio, ¿no? Y estamos aquí disfrutando de esta vida hermosa en el Señor, aprendiendo de Él en medio de un mundo lleno de confusión, de enojo, de pleito, de violencia. Dios ha depositado su paz, su amor, su gozo en nosotros. Y si buscamos, por lo menos yo si busco en mi pasado, no encuentro ninguna razón, ningún mérito, solamente su amor y su gracia, solamente su misericordia. Qué hermoso poder reflexionar en la vida de hombres como este que nos mostró ahora nuestro hermano Jorge, y también en el apóstol Pablo, ¿no? Una persona también de un carácter y de una trayectoria en su vida muy especial, muy diferente, que marcó una gran diferencia, no solamente en la vida de la iglesia, pero que marca una diferencia en la historia del hombre, en la historia de la humanidad. El apóstol Pablo aprendió algo, se dejó usar por Dios. Era un hombre lleno de Dios. Era un hombre que andaba en Cristo. Para él su lenguaje es que él estaba en Cristo, andando en el Señor, guiado por el Espíritu Santo. Y entonces cosas increíbles sucedían en la vida de él. Habíamos leído la semana pasada, ¿no?, que él hablaba con denuedo, con persistencia el Evangelio, la palabra del Señor, y se quedaba en un sitio perseverando ahí, anunciando la palabra, buscando cualquier sitio. No importaba cuál era el lugar, a la orilla de un río, en una plaza pública, en las sinagogas, él iba a hablar de la palabra del Señor. Y cuando no podía hacerlo ahí, como lo que leímos la semana pasada, busca una escuela probablemente de unos filósofos, de un hombre llamado Tirano, y ahí sigue enseñando la palabra de Dios. Un ejemplo para la iglesia que tenemos que perseverar en hablar la palabra de Dios y en vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. El apóstol Pablo es también un gigante en la fe. Y cada vez que leo las páginas de los Hechos, me gozo en él, porque lo sentimos familiar, lo sentimos cerca de nosotros. Es nuestro hermano, es como nuestro consejero, nuestro amigo, que nos alienta a hacer este trabajo de seguir predicando, de seguir persuadiendo a la gente, de seguir discutiendo, ¿no?, la palabra de Dios, para que los corazones se abran y puedan recibir la salvación que viene de Dios. El ministerio de Pablo era muy fructífero, y dice que él predicaba de tal manera que en este caso toda aquella región de Asia, Turquía, se llenó de la palabra, y todos los que vivían allá, judíos y griegos, escucharon la palabra de Dios, tuvieron la oportunidad de escuchar. Y es un aliciente para nosotros, que miramos a nuestro alrededor y nos damos cuenta que faltan espacios, faltan regiones, faltan lugares donde seguir proclamando esta palabra. Y el ejemplo de él nos anima para seguir adelante, para proclamar, porque él pasó muchas dificultades, ¿no?, muchas luchas, muchas oposiciones, pero en medio de eso siempre supo llevar la palabra. Quiera Dios que en esta noche el Señor nos toque a nosotros, y desde nuestra posición que Dios nos ha dado podamos
tomar resoluciones como las de Pablo, como las de Billy Graham y decir, yo voy a predicar esta palabra. Aquí estamos solamente de paso. Y lo más importante que podemos hacer, la herencia más grande que podemos dar, es dejar la palabra de Dios sembrada en el corazón de alguien. Y aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer esta tarea. También Pablo fue usado en una manera extraordinaria con milagros. Y dice que por mano de él se hacían grandes milagros. De tal manera que aún se llevaban sus delantales, sus paños y los llevaban a los que estaban enfermos. Y dice que las enfermedades se iban y los espíritus salían de aquellas personas que tenían espíritus malos. También es una invitación a nosotros para seguir buscando ese poder. Nuestro hermano Jorge habló ahora de, en un momento dado aquí en California, dio lugar a un avivamiento espiritual. Probablemente personas como yo en Costa Rica recibimos el evangelio por los jóvenes que fueron llamados durante aquel avivamiento y después se convirtieron en misioneros, en embajadores del Señor y llevaron la palabra a los países en Latinoamérica y en otros lados. Y hoy en día yo creo que nosotros también requerimos un despertar espiritual. Requerimos un despertar espiritual. Un avivamiento donde el gozo por la palabra de Dios sea más fuerte que todo lo demás y que nuestra mirada esté puesta en las cosas celestiales y no en las cosas materiales. El mundo nos quiere adormecer con las cosas materiales y Dios nos quiere levantar, avivar con su Santo Espíritu. ¿Cuántos aquí creen que necesitamos un despertar? Ustedes están ayunando en todo el mes de diciembre, enero. La iglesia ha estado orando, ayunando y esperando en Dios un avivamiento. Y en muchos lugares en el mundo estamos orando porque esta tierra necesita ver otra vez, en una manera muy hermosa, la gloria de Dios. Ver la gloria del Señor. Vemos ahora en este capítulo 19, en el verso 13, algo un poquito diferente. Cuando alguna gente quiso hacer el trabajo que hacía Pablo, pero que ellos no tenían el contenido ni el propósito para hacerlo. Y vamos a leer ahí el verso 13 de Lucas 19, de Hechos 19. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este cuadro es muy interesante para mí y hasta cierto punto es divertido. Cuando estas personas, judíos, que se dedicaban a andar por las calles y por las casas sacando espíritus, quieren ahora hacerlo invocando al Señor Jesús y crean o inventan una fórmula y dice, os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Os conjuro usando el nombre de Jesús como un amuleto, usándolo sin realmente creer en Él, usándolo para lograr probablemente su manera de vivir. Y la respuesta, desde luego, del espíritu le dice, este espíritu malo dice, yo sé
quién es Jesús. Y yo sé quién es Pablo, conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Por qué tratan de hacer algo que no les corresponde? A veces pensamos que podemos hacer las cosas que otros hacen simplemente por imitarlos. Pensamos que solamente es aprender unas fórmulas o aprender una manera de hablar y que ya vamos a tener los resultados, pero tenemos que entender que debe haber un contenido dentro de nosotros. Necesitamos tener el poder que viene de Dios, ¿no? Necesitamos tener el poder de Dios. No podemos tratar de jugar para hacer algo que Dios no nos ha dado la autoridad de hacer. Y tenemos que descansar en una íntima relación con el Señor para entender al Señor y entonces así poder actuar en su nombre por la autoridad que Él nos confiere. El espíritu de aquel hombre malo vino sobre estos 7 hermanos y los derribó y los lastimó, los hirió y los dejó malheridos y ellos tuvieron que salir huyendo de aquel lugar. Sabemos eso. Nada podemos hacer realmente separados de Jesús. No se trata solamente de decir el nombre, sino nosotros tenemos que ser parte de Él, estar en Él. Nada podemos hacer sin Él. Todos nuestros intentos serían fallidos si nosotros no gozáramos de esta relación íntima con Dios. ¿Qué estamos haciendo en esta noche aquí? Yo creo estamos buscando, estamos reafirmando esa relación con Dios. Estamos diciendo, Señor, yo necesito mantener esta comunión contigo para que delante de todos los problemas y las necesidades que enfrento pueda tener una palabra autorizada, pueda tener una actitud autorizada para hacer lo que tú quieres. Esto que pasó allí con estos hombres fue algo muy conocido, fue algo muy notorio en todo Éfeso. Y vino algo sobre ellos muy importante. Y creo que es una de las cosas que a nosotros nos hace falta en estos días, o a la iglesia, o a una parte de la iglesia. Dice que vino sobre ellos un gran temor, y el nombre de Jesús fue magnificado. Vino un gran temor. Yo creo que vivimos una época donde todos somos muy valientes, donde no tenemos miedo a las cosas sobrenaturales. Donde de repente perdemos el respeto por las cosas que son más altas o más difíciles de entender, perdemos el respeto, como que nos hemos acostumbrado de alguna manera a ver esas cosas como si fueran muy comunes. Y hablamos de Dios y de las cosas de Dios y de lo que Dios está haciendo, muchas veces sin tener esa reverencia y ese respeto y entender que es Dios el que está haciéndolo. Hasta que vemos algo. Aquella gente vio algo, porque era parte de su cultura, vio algo impresionante, como aquellos hombres fueron lastimados y esto trajo temor sobre la comunidad. Yo he visto en el libro Los Hechos, cada vez que hay esta clase de temor, algo bueno va a pasar en medio del pueblo. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ese respeto hacia Dios, ¿no? Yo aprendí a tener ese respeto a Dios con mi papá. Cuando yo me portaba mal y mi mamá me decía, se lo voy a decir a su papá cuando venga, ¿no? Y entonces yo sabía que mi papá llegaba a cierta hora y ese día yo me metía en la cama tempranito a dormir o a hacer que dormía y me ponía mi
mi cobija, ¿no? Y oía a mi mamá decirle a mi papá, es que se portó muy mal. Y mi papá era un hombre muy tranquilo, gracias a Dios. Y mi papá decía, pero es que está dormido, pobrecito. Y yo le decía, sí, papá, estoy dormido, estoy muy dormido. Y aguantaba la respiración. Ojalá que piense que estoy más que dormido, ¿no? Y mi papá llegaba cerquita ahí, ¿no? Y yo sentía que mi corazón iba a explotar, ¿no? Porque sí le tenía yo respeto a mi papá. Mi papá me pegó como 3 veces, pero todavía me acuerdo bien de cada vez que me pegó, ¿no? Me acuerdo bien, él no jugó con eso. Mi papá era calmadito, tranquilo, pero era una persona que daba respeto. Dios muchas veces es tan amoroso, tan tierno, tan bueno con nosotros, pero Él merece nuestro respeto. Nosotros tenemos que respetar su nombre, su palabra, su presencia. Tenemos que respetar todo lo que tiene que ver con Él, su cuerpo, su iglesia, la gente con quien andamos en el Señor. Tenemos que respetarlo. Somos el pueblo de Dios. Y nosotros tenemos que tener una reverencia por eso. Amén. Leyendo en la carta a los Corintios, veo algo que todos hemos visto. Dice la palabra, ¿o no sabéis que sois templo de Dios? Y un día se me abrió la mente a eso, porque yo entendía como que yo era el templo de Dios. Y claro que cuando yo estoy solo, yo soy el templo de Dios, pero cuando ya estoy con mi esposa, ella y yo somos el templo de Dios. Y cuando ya estoy hablando con Frank y mi esposa, nosotros 3 somos el templo de Dios. Y cuando me reúno con la iglesia, en la iglesia somos el templo de Dios. Y debemos de tener un profundo respeto y un profundo amor por este cuerpo que estamos unidos por el Espíritu de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y esa reverencia a veces se pierde. Perdemos el concepto de Dios, perdemos la idea de que somos la gente de Dios y hablamos y actuamos como si Dios no estuviera, hasta que algo sorprendente, maravilloso, grandioso sucede y entonces volvemos a tener temor. ¿No? Ahorita me llegaron las noticias de que hay un incendio muy fuerte allí, muy cerca de nuestra iglesia en Pico Rivera. Y sé que ahí vive mucha gente conocida y está habiendo un incendio muy grande. Y yo estoy seguro que mucha gente hoy está asustada y estarán invocando a Dios y buscando a Dios. Y gloria a Dios, porque ahí va a estar la iglesia, va a estar el Señor extendiendo la mano a esta gente que necesita. Amén. Aquí pasa eso, ellos tienen gran temor, ¿no? Y fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así como judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído vinieron confesando y dando cuenta de sus hechos. El temor hace a las personas hacer cosas muy importantes y prácticas en la vida, y que a veces no podemos hacer de otra manera, pero venían ellos, habían creído antes, pero ahora venían confesando sus actos, confesando públicamente. Algo que no nos gusta hacer es que conozcan nuestros pecados, pero aquella gente ahora, ante el temor de Dios, entienden que es mejor confesar que perderse, que es mejor abrirse para poder tener una mejor transformación en su vida, y confiesan sus pecados, ¿no? Vienen confesando sus hechos y dando cuenta de sus hechos. Yo no sé si era que alguien se acercaba y decía, ¿sabes qué? Reconozco que te debo y te voy a pagar. Reconozco que he sido ingrato contigo. Reconozco que he sido desobediente contigo. Reconozco que no te he tratado como debía tratar a mi familia, que no he tratado a mi esposa como debía. Reconozco.
Porque muchas veces nosotros venimos al Señor y como Él nos acepta como somos, pensamos que Él nos aceptó así, que así tendrá que seguirnos aceptando siempre. Pero hay una dinámica muy hermosa cuando confieso. Hay una libertad cuando confesamos, ¿verdad? Y esto tiene que surgir así porque el corazón nos avisa que eso es importante, ¿no? Hay mucha gente que vive ahogándose en sus secretos. Hay muchas personas que viven asfixiados porque nunca le dan libertad, nunca abren esa válvula para liberarse. Esta gente lo hizo y otros más. Dice que a los que habían practicado la magia trajeron los libros, ¿no? Había gente que había invertido en libros de magia y los trajeron y los quemaron y sacaron la cuenta y dice que eran, me parece que calculando al valor actual de la plata puede ser como $100,000 en libros que habían invertido para hacer magia, para engañar a la gente, para hacer cosas malas. Y también me hizo pensar eso en cuánto dinero invertimos o hemos invertido en el mundo a veces para cosas que no son buenas, ¿no? A veces no tenemos para las cosas que debemos de tener, pero gastamos en cosas que no tenemos que gastar. A veces no ponemos en el reino de Dios y ponemos cosas porque esperamos algo del otro reino. E invertimos bienes allá que deberíamos invertir en el reino de Dios. Y la última frase de esta porción, el verso 20, me gusta mucho. Dice: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Dónde está la palabra del Señor hoy? ¿Dónde está la palabra del Señor ahora? Para que crezca y permanezca poderosamente. ¿Dónde está la palabra? Hoy no tenemos quizás un Pablo, pero tenemos miles y miles de bocas para proclamar el Evangelio. Quizás, bueno, ya hoy partió el hombre que quizás le ha predicado a más personas. Pero aquí, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, nosotros podemos alcanzar a muchas personas con la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la palabra en medio de nosotros? ¿Está creciendo? ¿Prevaleciendo? ¿Está guardada? ¿Está encerrada? ¿Dónde está? Estamos oyendo la palabra y gozándonos y decir gloria a Dios y quiero que me predique más, que me enseñe más, o quiero aprender y soltar esta palabra. ¿Qué le parece si decimos que por cada sermón que escuche voy a predicarle a 20 personas? Bueno, tal vez no sé predicar muy bien, pero puedo decirle a las personas: Dios te ama, Dios tiene poder para sanar, Dios tiene poder para liberar. Hay tanta gente deprimida, hay tanta gente atormentada, hay tanta gente practicando cosas malas, violencia y todo. Y nosotros tenemos una palabra de esperanza. Amén. Y podemos hacer una campaña también poderosa como la de Billy Graham. Si salimos y le empezamos a predicar, no sé cuántos sabremos aquí ahora, 100, 150, 200, no sé. Salimos y le predicamos a 50 cada uno. Vamos a hacer una campaña muy grande.
¿Dónde está la palabra? ¿Cuántos dicen, yo sí tengo la palabra aquí en mi corazón? Cerca de mí está la palabra. Y yo quiero que esta palabra crezca. ¿No? Yo quiero que esta palabra crezca y prevalezca, triunfe, derrote las otras fuerzas. Que los que están tristes puedan alegrarse porque hay una palabra de esperanza. Que los que piensan que son pobres entiendan que somos ricos en el Señor. Que los que piensan que están perdidos encuentren, que sepan que hay alguien que los ama y que dio la vida por ellos. Que las familias se restauren porque hay poder en Dios. Pero ¿dónde está la palabra? Está en nosotros. Tal vez es una bendición que no tengamos a Billy Graham aquí nosotros. Porque cada uno debe asumir un rol y decir, yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde. Yo voy a hacer la parte que a mí me corresponde. Amén. Que Dios nos ayude. Este pasaje que he leído me invita a mí a meditar en algunos aspectos importantes de nuestra fe. Y también en pensar en la condición actual de nuestro mundo. ¿Y qué hacemos nosotros con lo que tengo enfrente al mundo que me rodea? Pienso en la necesidad absoluta que tenemos de ser personas llenas del Espíritu Santo. ¿Por qué no me ayuda y le dice a su hermano que está ahí cerca, yo necesito ser lleno del Espíritu Santo? Si usted cree eso, dígalo. Yo necesito ser una persona llena del Espíritu Santo. Tenemos esa necesidad. Yo quiero proclamar la verdad que tengo a otras personas. Yo necesito soltar esta palabra para que otras personas conozcan al Señor. Admiro la perseverancia de Pablo y quiero imitar a Pablo. Quiero imitarlo en el nombre de Jesús. Tengo un amigo, de pronto pensé en mi amigo que juega fútbol y ya tiene 62 años, yo creo. Y ha sido futbolista toda la vida. Pero cuando se convirtió al Señor empezó a contar los goles que mete ahora y los llama los goles para Cristo. Y le pregunté yo a mi amigo, le digo, oye, ¿cuántos goles llevas para Cristo? Y me dice, 262. ¿No? Y pienso en esta noche, ¿cuántos quieren meter goles para Cristo? ¿Cuántos quieren ganar almas para Cristo? ¿Cuántos quieren compartir? Bueno, no tenemos que hacer el trabajo. Pablo lo que dijo fue hablar. Dijo, todos oyeron. Y que nosotros podamos decir, toda la gente que me rodea me oye. Toda la gente que me rodea me ha oído hablar del Señor. Que podamos imitar a Pablo. Le pido a Dios que me revista de poder y de autoridad para cumplir el ministerio que me ha dado. Entiendo que debemos seguir orando para que Dios nos levante, nos despierte, nos anime y nos use en la manera que Él nos quiere usar. Podemos decir que hasta aquí todo está caminando bien, pero hay algo mucho mejor para nosotros. Y hay algo muy diferente cuando viene un despertar espiritual de Dios. Podemos decir que con las cosas de Dios no se juega. Podemos decir que aún el enemigo conoce a los que son de Dios. Aprendiendo de esa lección, es muy importante para alguna gente aceptar y reconocer y confesar sus faltas. El principio que mueve al hombre para hacer la voluntad de Dios es el temor, la reverencia. Y necesitamos adquirir y buscar eso. Si hemos tenido alguna relación con el mundo de las tinieblas, sería bueno que, si no lo hemos hecho, tiremos todo lo que tiene que ver con eso. Y renunciemos a cualquier participación, cualquier idea que tendríamos con esas cosas del pasado.
y separarnos completamente de eso, aunque sea a un costo muy alto. 3 pensamientos para terminar hoy. Tenemos una gran necesidad en el día de hoy. ¿Sí podemos ver eso? Hay gente que dice, no, el diablo ya no existe. No hay diablo. Pero estamos como sociedad, el mundo, la gente está haciendo cosas que solamente se pueden explicar a través de la obra satánica. Crímenes, toda decadencia moral, violencia, odios. Estamos en una situación difícil. Al ver ese incendio y ver el fuego en el medio de los apartamentos allí, son como 200 apartamentos y en medio está el fuego ese creciendo, pienso como tantos grupos, tantas casas, hay un fuego malo que los está consumiendo y necesitan un soplo de liberación. Si nosotros despertamos, cuando nosotros despertamos, en el momento que despertamos, somos la respuesta para la gente que está a nuestro alrededor. Si nosotros no despertamos, vamos a ser parte de todo lo malo que está pasando. Vamos a ser parte de eso. Tenemos que despertar. Y eso requiere un cambio de actitud. Eso requiere un cambio de mentalidad. Requiere un cambio de nuestra posición con las cosas de Dios. ¿Ustedes recuerdan la señora que nunca han oído la historia de una señora que decía que no había leído la Biblia porque no encontraba los lentes? Y cuando encontró los lentes, los encontró encima de la Biblia. Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios. Necesitamos encontrar nuestros lentes. Necesitamos acercarnos a la oración. Necesitamos seguir ayunando. Necesitamos seguir orando. Necesitamos cambiar. Y con mucho más entusiasmo que la gente espera el Super Bowl, ¿cómo se llama? El campeonato de soccer, y con mucho más entusiasmo tenemos que buscar ese encuentro diario con Dios, que nos active para que seamos esa iglesia dinámica que Dios quiere que seamos. Cada vez que nos reunimos podemos encender esa chispa. Amén. Vamos a orar en esta noche. Y vamos a pedirle al Señor, por favor, avívame. Permíteme encender ese fuego que yo vengo aquí a buscar para poder llevarlo a otra gente, para poder bendecir a otras personas. Amén.